Bueno, en esta primera parte de esta clase virtual vamos a ver los procesos, tres de los principales procesos que lleva a cabo el ADN dentro de ese flujo de información o dogma central de la biología molecular, del cual ya hemos venido pues hablando en las clases presenciales. Para esta ocasión vamos a hablar detenidamente del empaquetamiento del ADN, cómo se guarda la molécula del ADN dentro de cada una de las células, tanto en procariotas como en eucariotas, así como la replicación del ADN y también el tema de la recombinación. De esto vamos a hablar un poco más de generalidades. Entonces, para poder hablar de estos temas es necesario definir y empezar a recordar algunas características de unos organismos muchísimo más sencillos en apariencia, pero que también llevan a cabo los procesos de una manera supremamente compleja. En este caso estamos hablando de los procariotas, específicamente de las perdón por este mensaje, especialmente de las bacterias, como es el caso de la E. coli o cualquier otra bacteria, sino que pues nos referimos a E. coli por lo que es uno de los organismos más estudiados, y hablamos de ellos ya que ellos también llevan a cabo de la misma manera los procesos con su ADN como lo llevamos nosotros los organismos eucariotas, pero de alguna manera nos permiten entender mucho más, de una forma más sencilla, el proceso antes de meternos en la materia de los eucariotas. Sin embargo, a mí también me llama muchísimo la atención algo, y es cómo unos organismos tan pequeños pueden llevar a cabo procesos tan complejos y cómo una molécula tan grande en estos organismos procariotas, en las bacterias, que tiene 500 veces el tamaño de la célula, se puede almacenar dentro de la propia célula. Entonces, aquí es donde empezamos pues a ver cómo a pesar de las grandes diferencias y de las diferencias visibles que hay entre un organismo y otro, se conserva en muchos de ellos como la misma forma y el mismo manejo de la información. Entonces aquí les pongo como una comparación entre tres organismos, los procariotas. En este caso nos referimos específicamente a las bacterias. En la segunda parte de la diapositiva vemos el ADN de los fagos y los virus, y por último el ADN de los eucariotas. Entonces vemos las diferencias primero en cuanto a la forma como se encuentra almacenado el ADN dentro de cada uno de estos organismos. En el caso de las bacterias tenemos que el ADN tiene una forma circular. En el caso de los fagos y virus pueden existir organismos tanto con ADN circular como lineal, pero como tal, en el caso de los organismos eucariotas, tenemos que el ADN se encuentra organizado en cromosomas. Como ustedes lo recuerdan de la clase pasada, los cromosomas es la estructura final, como la parte final de la organización del material genético, pero pues nos referimos a que los eucariotas tienen la organización en cromosomas, ya que ellos poseen no solamente una molécula, sino muchísimas más moléculas, tantas moléculas de ADN como cromosomas tienen cada uno de los organismos, mientras que en el caso de las bacterias y de los virus vemos que solamente existe una molécula. También vemos acá la diferencia de cómo puede estar dispuesto este ADN. En el caso de las bacterias, el ADN puede estar organizado en una cadena doble. En el caso de los fagos y virus puede estar en doble cadena el ADN estar en cadena sencilla, mientras que en el caso de los eucariotas siempre vamos a tener doble cadena de ADN. El material genético, es decir, en donde se almacena la información genética, para las bacterias y para los eucariotas es el mismo, que es el ADN, pero para los fagos o virus puede variar entre ADN y ARN. Ya en cuanto al proceso de empaquetamiento, para las bacterias y los virus, que solamente tienen una molécula,
pues obviamente el empaquetamiento se va a referir solamente a esa molécula y va a suceder un proceso un poco más sencillo que en el caso de los eucariotas, ya que pues como les había mencionado, los eucariotas pueden tener muchos cromosomas, no solamente una sola estructura cromosómica. En el caso de las bacterias, esta estructura la conocemos como el nucleoide, y en el caso de los fagos y virus, pues vemos que aquí como una relación de un caso real en el que 17 micras deben ocupar la cápside, como lo vemos acá en esta fotografía. Todo va a estar, el ADN va a estar almacenado dentro de esta estructura, la que conocemos como cápside, que tiene un tamaño muchísimo menor que la molécula del ADN. Entonces todo esto lo vamos a ver a continuación, y cómo también dentro de los eucariotas hay un superenrollamiento en el cual intervienen unas enzimas conocidas como las topoisomerasas. En esta diapositiva podemos observar tamaños reales tanto de las células como, del tamaño total de las células, como la longitud de la molécula del ADN en micrómetros. Entonces vemos acá diferentes organismos como el virus del mosaico del tabaco, el fago lambda, el fago T2, estos dos tipos de bacterias, los cuales en su mayoría pues poseen como material genético el DNA, a excepción del virus del mosaico del tabaco, que es un RNA, y por ende pues también diferencias en cuanto a si poseen doble cadena o cadena sencilla. Lo que quiero mostrar acá es cómo en una célula tan pequeña como en el caso de este virus, que vemos que tiene aproximadamente 0.025 micras por 0.025 micras, en donde debe guardar, tiene ese tamaño, se refiere a toda la conformación de la célula, cómo puede almacenar una molécula de ADN que posee 2 micrómetros de longitud. Al igual que lo podemos comparar en el caso de una E. coli puede tener alrededor de 2 micras por 0,5 micras, y dentro de esa célula ella va a poder almacenar 1200, una molécula, una longitud de 1200 micras. Entonces esto nos sitúa pues como en una situación en la que debemos entender cómo suceden las cosas de una manera pues tan extraordinaria dentro de todos los procesos celulares, para que moléculas tan grandes puedan caber en estructuras tan pequeñas y tan diversas también, como lo vemos en esta diapositiva. Esto pues también para hacer referencia a lo mismo, como dentro de una célula de 2 micras de tamaño cabe una molécula de ADN, y aún obviamente queda espacio pues para el resto de los organelos y del componente celular. Entonces, para referirnos al mecanismo que utilizan las células para poder hacer este empaquetamiento y para poder almacenar esta molécula, es necesario que nos remontemos en la historia. Ustedes saben que siempre me gusta tener como en cuenta la historia que encierra cada proceso, y cómo los diferentes estudios permitieron llegar a lo que conocemos hoy en día. Entonces, de esta parte les quiero comentar que pues en la década de 1960 a 1970 diferentes investigadores pues se dedicaron a estudiar ya no solo la estructura, que ya lo han hecho Watson y Crick y otros investigadores previo al año de 1953. Habían ya ellos estudiado la molécula, pero entonces
Los investigadores, ya al conocer que era el ADN la molécula principal de la herencia, pues se quisieron destinar también, o destinar parte de su tiempo a seguir experimentando con esta molécula como tal. Ya se sabía que era el ADN, pues unos se dedicaron estrictamente a estudiar el ADN. Entonces en 1963 diferentes investigadores empezaron a estudiar el virus del polioma, pero fue Jerome Vinograd quien determinó unos resultados muy específicos en cuanto a la estructura que tenía este virus del polioma, y la estructura que tenía y como las diferentes formas en que se podía encontrar el ADN dentro de estos organismos. Entonces aquí en estas dos fotografías pues son fotografías reales que él obtuvo de su estudio. Aquí podemos ver estructuras del ADN de manera circular, algunas súper enrolladas, pero pues aquí hay una parte mucho más ampliada en donde nos muestra cómo a través de ese estudio él determinó que estos virus del polioma tienen una estructura lineal, también pueden tener una estructura circular relajada, pero sobre todo esto fue lo que más les llamó la atención, y es que pueden llegar a tener una estructura circular súper enrollada. Entonces esto abrió pues como paso a entender muchísimo más acerca de la estructura, de cómo se almacenaba la estructura dentro de las moléculas se almacenaba la molécula del ADN dentro de la estructura celular de diferentes organismos. Entonces los investigadores lo que hicieron fue tomar moléculas de DNA de doble cadena del virus polioma y observaban que cuando éste se sometía a ultracentrifugación se separaba en 3 componentes diferentes, es decir, 3 moléculas diferentes, cada una con densidad y compactación diferente. Por lo tanto, el menos denso tenía una velocidad de compactación muchísimo menor y las otras 2 fracciones mostraban velocidades mayores debido a la densidad, por lo tanto se separaban en 3 partes diferentes del tubo. Es importante tener en cuenta que las moléculas que se estaban analizando tenían igual longitud e igual peso molecular. Por lo tanto, pues algo sucedía en cuanto a la estructura o a la conformación de la molécula que hacía que éstas que tuvieran diferentes velocidades de sedimentación. Entonces, en 1965, Jerome Vinograd propone que lo que sucedía para dar una explicación a este fenómeno era que las 2 fracciones de mayor velocidad de sedimentación, es decir, las fracciones 1 y 2, correspondían a moléculas de ADN circulares, mientras que la fracción de menor velocidad de sedimentación era una molécula o eran moléculas de ADN lineales. Lo que sucedía con las moléculas circulares era que al estar cerradas de manera covalente eran muchísimo más compactas, y lo que pasaba era que se sedimentaban mucho más rápido que las moléculas lineales, que recordemos tenían la misma longitud y el mismo peso molecular. Entonces Vinograd propone que para la diferencia entre las fracciones 1 y 2, que eran moléculas circulares cerradas, pero pues al obtener diferencias en sus densidades y velocidades de sedimentación, lo que sucedía era que la más densa, es decir, la número 1, tenía en una parte de su molécula un menor enrollamiento, como lo vemos acá en esta figura. Al haber ese menor enrollamiento, lo que hacía era lo que hace en este tipo de moléculas es que las fuerzas que están ayudando, las fuerzas energéticas que están estabilizando la doble hélice del ADN, empiezan a generar una resistencia. Y al haber esa resistencia, pues lo que se va a generar es un súper enrollamiento en esta otra parte de la estructura de la molécula, con el fin de lograr
o de permitir que no se dañe el apareamiento ni como tal la estructura de la molécula. Entonces, al haber este desenrollamiento se genera una mayor fuerza, un mayor enrollamiento acá, una resistencia en esta parte y se genera un super enrollamiento. Aquí abajo podemos ver los valores de sedimentación de cada una de las moléculas, tanto de las lineales como de las circulares, y pues a pesar de que es la misma molécula, el solo hecho de que esté más compacta y haya un super enrollamiento pues hace que esta se sedimente muchísimo más rápido por la mayor densidad que tiene. A continuación vamos a ver un ejemplo o vamos a ver una gráfica en donde se va a observar una cadena de DNA lineal. Primero tenemos esta cadena de DNA lineal en donde esta molécula tiene 20 giros, como lo podemos observar acá, pero que si lo vamos a unir covalentemente, los extremos, pues va a formar una molécula circular relajada, donde va a tener pues la misma cantidad de giros que como se tenía inicialmente en esta molécula lineal. Si dentro de esa molécula lineal, circular, que estaba relajada, se hace como un desdoblamiento, o se desenrolla la cadena 2 vueltas, pues obviamente vamos a tener una molécula circular de ADN con 18 giros, pero pues una conformación como estas naturalmente pues solamente va a estar de manera temporal. Por lo tanto, esta conformación va a cambiar en un DNA super enrollado que, como lo habíamos visto o lo habíamos mencionado anteriormente, se genera ese super enrollamiento por la resistencia que ejerce la fuerza estabilizadora de la molécula del DNA, y de esta manera se da el superenrollamiento. Por lo tanto, vamos a tener que estas moléculas circulares van a ser muchísimo más compactas, van a tener una mayor velocidad de sedimentación y también van a tener una mayor estabilidad física. Pero entonces, en la naturaleza existen unas enzimas denominadas las topoisomerasas, que son las que pueden llevar a cabo ese proceso de corte y empalme de las moléculas del ADN. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener la estructura como tal, la estructura del ADN. Estas moléculas o enzimas fueron descubiertas por Martin Gellert y James Wang, quienes determinaron o descubrieron dos moléculas topoisomerasas que cumplen una función catalítica y que pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, en sí la función es cortar una o ambas cadenas de la doble hélice, y pues también cada una de ellas cumple una función específica. Por ejemplo, la topoisomerasa sirve para reducir el número de superenrollamientos de la molécula del DNA, y la topoisomerasa 2 es la que va a introducir los superenrollamientos negativos. Entonces es importante saber que siempre van a haber enzimas y maquinaria proteica que van a estar guiando cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de los procesos naturales con el DNA. Entonces estas ayudan tanto a cortar como a volver a unir los enlaces fosfodiéster que se dan dentro de la molécula. Bien, entonces vamos a ver cómo sucede el empaquetamiento del ADN en los organismos eucariotas. A pesar de que los eucariotas también poseen este sistema de superenrollamiento y también van a tener dentro de todo este proceso la acción de las topoisomerasas, estas enzimas catalíticas, este superenrollamiento solamente hace parte, hace como forma una pequeña parte dentro de todo este gran proceso del empaquetamiento de los eucariotas. Bien sabemos que los eucariotas son organismos muchísimo más complejos, que tienen una mayor cantidad de ADN por cada cromosoma que tienen. Además, pues ahí está una de las grandes diferencias con los procariotas.
Recuerden que los procariotas solamente tienen una sola molécula de ADN que correspondería a su único cromosoma, a su única estructura de ADN, mientras que los eucariotas pueden poseer gran cantidad de cromosomas, como lo vemos en esta tabla. Podemos ver que los hongos pueden tener desde 7 cromosomas hasta 16, que en los insectos pueden existir 6 cromosomas hasta 56, que en las plantas obviamente existe una mayor diversidad o cantidad de cromosomas asociados dentro de cada organismo. Podemos ver que en plantas pueden haber organismos que tienen desde 2 cromosomas hasta organismos que tengan más de 1000 cromosomas. Y en el caso de los vertebrados, pues aunque por lo menos lo que nos muestra esta tabla, la variación no es muy alta, pero sí vamos a tener una variación de cromosomas desde 22 hasta 78 cromosomas. Toda esta diversidad o toda esta complejidad de los organismos eucariotas hace que también el proceso de empaquetamiento, y que de hecho pues muchos de los otros procesos que suceden con el ADN, sea muchísimo más complejo. Partimos también del hecho de que la longitud del ADN es muchísimo mayor en eucariotas que en procariotas. Tenemos que en los eucariotas una molécula de ADN perfectamente puede medir desde 14.000 micrómetros hasta 73.000 micras o micrómetros. Entonces esta longitud hace que su proceso, como ya lo hemos mencionado, sea muchísimo más complejo. Igual ustedes lo pueden comparar con un ejemplo de la vida diaria, y es tomar una soga corta y una soga larga. Obviamente el proceso de enrollamiento o empaquetamiento de una de estas sogas pues va a ser mucho más difícil que el otro. Tenemos que también el diámetro promedio del núcleo de los eucariotas, en donde se debe empaquetar una molécula de ADN de 73.000 o de 14.000 micras, es de tan solo 5 micras. Entonces es evidente que todo este proceso tiene que ser algo supremamente complejo y pues maravilloso dentro de estos organismos. Esta fotico pues es para mostrarles cómo se ven los cromosomas ya con una tinción especial de técnicas citogenéticas. Aquí como tal hay se muestra como un proceso de recombinación, pero pues quería traer esta figura, ya que me parece muy interesante cómo se puede llegar a ver un cromosoma de una manera mucho más compleja. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es la gran diversidad, no solamente a nivel morfológico y macromorfológico, por así decirlo, que tenemos los eucariotas, sino que toda esta diversidad que podemos ver físicamente se deriva o viene desde no solamente la información que tiene el ADN, sino desde esta diversidad celular que tienen estos organismos. Entonces podemos ver que las células que tienen los organismos eucariotas son ampliamente diferenciadas, y que cada una de estas va a cumplir una función diferente. Por lo tanto, la información que deben contener el ADN y que se debe procesar dentro de los diferentes mecanismos celulares pues es supremamente amplia. Entonces aquí vemos un poco más en detalle una de las gráficas que les mostraba en 2 diapositivas antes, en donde podemos ver de manera general los diferentes pasos que tiene este proceso de empaquetamiento del ADN. Entonces partimos de una molécula lineal, la cual se va enrollando en unas estructuras proteicas conocidas como histonas. Más adelante vamos a ver como tal cómo sucede ese enrollamiento, hasta formar una estructura que se llama el nucleosoma. Este nucleosoma es la asociación de esas histonas junto con todas las hebras del ADN.
Posteriormente, esta molécula del nucleosoma, o esta, perdón, no molécula, perdón, esta estructura del nucleosoma se tiene que seguir integrando o compactando de una manera más compleja, y a esta es la que vamos a conocer como estructura primaria, que va a tener de ancho, por así decirlo, como un diámetro de 10 nanómetros. Esta es la primera estructura que conocemos como tal, como cromatina. Y también de manera común ustedes lo pueden encontrar en los libros como el collar de cuentas o el collar de perlas, ya que podemos ver que forma como una especie de collar, pero obviamente pues con este nivel de empaquetamiento no es suficiente. Ella se tiene que seguir enrollando hasta formar una molécula, una estructura muchísimo más compleja, que vamos a conocer como fibra de cromatina de 30 nanómetros o estructura secundaria. Y finalmente vamos a llegar a la estructura terciaria, que van a ser estas fibras de cromatina ya supremamente organizadas, y las que van a dar como tal la base para dar la estructura al cromosoma. Entonces ya había mencionado que las principales proteínas que estaban asociadas dentro de este proceso de empaquetamiento son las proteínas estructurales conocidas como histonas. Ellas lo que van a hacer es servir como andamio, como base, para que el ADN esté integrado dentro del cromosoma, que ya nosotros podemos ver compactamente incluso al microscopio. Entonces la hebra de ADN lo que hace es enrollarse alrededor de esos núcleos de histónicos, que van a formar diferentes proteínas, que ya las vamos a ver en la siguiente tabla. Posteriormente se va a formar ese bucle que veíamos arriba, y de esta manera se va a formar la estructura del cromosoma como tal. Hay 5 tipos de histonas que están asociados dentro de este proceso de empaquetamiento. Tenemos la histona H1, la histona H2A, la histona H2B, la H3 y la H4. Las histonas de por sí están formadas por 2 aminoácidos conocidos como lisina y arginina, y dentro de cada grupo de histonas pues va a tener una concentración o una cantidad de aminoácido, bien sea de lisina o arginina, diferente. Entonces, por ejemplo, la histona 1 va a tener mayor cantidad de lisina, mientras que la histona 3 y 4 van a tener mayor cantidad de arginina. Estas son unas proteínas supremamente grandes, por eso pues vemos que los pesos moleculares de estas proteínas son también bastante altos, y son proteínas grandes para que la hebra de ADN pueda dar diferentes vueltas dentro de alrededor de cada una de estas proteínas. Acá tenemos otro esquema de este proceso de empaquetamiento, en donde podemos ver un poco más en detalle cada una de las estructuras que se forman de esta asociación entre histonas y DNA. Tenemos inicialmente la molécula de DNA lineal, que tiene 2 nanómetros de diámetro. En esta primera estructura que se forma, que es la que vamos a conocer como el nucleosoma, ustedes pueden observar acá la asociación, cómo se empiezan a asociar estas proteínas conocidas como histonas, y cómo el ADN se empieza a enrollar alrededor de este complejo proteico. Aquí ya lo podemos ver muchísimo más en detalle. Entonces vemos que aquí está el complejo conocido como octámero de histonas, y aquí están las histonas H2A, H2B, H3 y H4, mientras que esta histona 1 o la histona H1 es la que me va a ayudar a formar este espacio, con el fin de unir otra estructura, otro nucleosoma, que va a tener 10 nanómetros de diámetro, y va a ser simplemente conocido como ese espacio que va a haber entre estas dos estructuras. Entonces, más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver
un poco más en detalle cómo se forma este octámero, pero aquí quiero que ustedes se den cuenta, este nucleosoma simplemente es la asociación de estas 4 histonas más este DNA espaciador que va a estar también como catalizado, o no tanto catalizado, sino mediado por esta histona 1. Y cada una de estas estructuras conocidas como nucleosomas pues también van a estar ayudados o van a estar unidos por esta misma proteína. Una vez se ha formado estas estructuras de los nucleosomas, que están formadas por 146 pares de bases de DNA, es decir, 146 pares de bases son las que están dando vueltas alrededor de este octámero, más 56 que van a estar conformadas o van a estar unidas hasta H1 para formar este espacio o este DNA espaciador, para dar un total de 200 pares de bases. Entonces aquí tenemos DNA, 200 pares de bases de DNA más el complejo proteico histónico. Cuando ya se ha formado este complejo, ustedes se dan cuenta que aquí tenemos un nucleosoma, 2, 3, 4, 5, 6 nucleosomas, con que recuerden que es la asociación de estas histonas que son las verdes. El ADN corresponde a estas hebritas rojas que vemos acá, y por ende estas estructuras grises que vemos acá son las histonas 1 o las H1. Nos damos cuenta que esta asociación de esta asociación de nucleosomas son las que conocemos, toda esta estructura se conoce como el solenoide, que va a tener 30 nanómetros de diámetro. Como tal, ya aquí hablamos, o incluso desde acá empezamos a hablar de cromatina, pero hablamos de cromatina de 10 nanómetros de diámetro o cromatina 30 nanómetros. Cuando se forma ya este complejo, el solenoide, él va a seguir empaquetándose sobre sí mismo, es decir, dando vueltas, dando diferentes giros para hacer incluso una estructura muchísimo más compacta, hasta llegar a la fibra de cromatina de 200 nanómetros de diámetro. Cuando él se sigue empaquetando y empaquetando, va a formar como tal esta estructura del cromosoma metafásico, que es a lo que ya podemos ver como tal como la estructura del cromosoma. Cada una de estas piernitas o paticas que vemos acá son las cromátides o cromátidas, que va a tener 700 nanómetros de diámetro. Entonces es importante mencionar esto del cromosoma metafásico, ya que ustedes deben recordar que es justamente en ese proceso de división celular conocido como mitosis donde se va a dar ese máximo condensamiento del ADN. Entonces, al inicio de la mitosis, la cromatina se empieza a condensar. Es en la profase donde se comprimen como tal, ya en la metafase y profase, donde se comprimen totalmente los cromosomas para poderlos ver. Entonces recuerden en el ciclo celular, que es en la metafase, cuando están en la parte central de la célula, donde se van a ver los cromosomas de esta manera. Ya posteriormente vienen otros mecanismos en donde se van a separar las cromátides hermanas, pero lo importante aquí para este caso es que recuerden que es en el proceso de mitosis donde se da este mayor compactamiento y donde podemos visualizar los cromosomas. Como les había mencionado, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver con mayor detalle lo que vamos a conocer como ese núcleo histónico que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, me gusta mostrar esta gráfica a pesar de que es un poco viejita y pues obviamente no está a color, pero me gusta mostrarla porque aquí nos permite evidenciar bien esa formación de ese núcleo histónico o ese octámero de histonas. Entonces vemos acá la molécula H2A, la molécula H2B, la molécula H3 y la molécula H4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay
cada una de estas moléculas está repetida y por eso al final vamos a tener un octámero. Son 4 como tal, pero vamos a tener 2 moléculas de cada uno de estos tipos de histonas hasta formar este octámero. Entonces me gusta mostrarles esto también porque aquí como tal se ve el enrollamiento del DNA alrededor de esta partícula central histónica. Aquí como tal vemos el nucleosoma. Recuerden que el nucleosoma no es solamente este octámero con el DNA, sino también debe ir incluido ahí la H1. Aquí tenemos la partícula central al igual que acá, y aquí tenemos este nucleosoma completo. Entonces el octámero, como lo había mencionado de manera general en la diapositiva anterior, va a tener 200 pares de bases de DNA alrededor de todo este núcleo histónico, esta partícula central histónica o el octámero histonas que conocemos. Ya lo hemos dicho también que la H1 es la responsable del orden de la estructura de la cromatina, o bueno, tal vez no lo hemos dicho, habíamos mencionado que como tal nos ayudaba como a hacer la unión entre un nucleosoma y otro, lo que la hace ser la responsable de la estructura como tal de la cromatina y del orden que se van dando para este empaquetamiento. En este punto, es decir, cuando tenemos un nucleosoma, tenemos que se ha reducido la longitud del ADN ya 10 veces. Igual, si ustedes quisieran hacer un ejercicio práctico, pueden coger una soga, un hilo o una lana y empezarla a enrollar alrededor de un tubino o de un círculo, algo pequeño, y ustedes se van a dar cuenta la cantidad de longitud que se reduce al hacer eso. Entonces ese es el mecanismo que utiliza como tal el ADN para poder empaquetarse dentro de un núcleo tan pequeño como lo veíamos al principio, de tan solo 5 micras. Aquí en detalle vemos nuevamente pues las siguientes estructuras. Después del nucleosoma viene el solenoide y después como tal ya la fibra de cromatina de 200 nanómetros y finalmente el cromosoma metafásico. Esto lo traigo para que ustedes vean cuánto se va reduciendo. Ya en este solenoide se reduce 40 veces la longitud. En las fibras de cromatina de 30 nanómetros, que es cuando se forman los bucles, se reduce muchísimo más hasta tener 200 bucles, en donde ya se va a reducir 2000 bucles en un cromosoma, en donde ya pues obviamente se ha reducido al 100% pues esta longitud del ADN, la molécula del ADN. No olvidemos que en esta parte juegan también muchísimo las proteínas no histónicas, que también hacen parte de este andamiaje o de este proceso de empaquetamiento, y son las topoisomerasas. Principalmente va a ser la topoisomerasa 2 la que va a manejar la topología del ADN y haciendo cortes en las 2 cadenas de ADN que están conformando la doble hélice. Su función principal es mantener los plegamientos organizados para darle un mayor nivel de empaquetamiento. Entonces recuerden que así como sucedía en los procariotas, las topoisomerasas van a cortar una parte de esa molécula del ADN para poder formar esos superenrollamientos. Entonces en este caso no solamente se va a dar ese enrollamiento sobre cada partícula central histónica o cada complejo histónico, sino que van a haber unos cortes y empalmes para poder hacer este superenrollamiento, que va a ser dirigido por las topoisomerasas. Entonces, una vez se da todo este empaquetamiento, vamos a obtener cromosomas de diferentes tamaños, dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, un cromosoma de 5 a 10 micras de longitud por un diámetro de 1 micra.
todo esta maquinaria proteica y todo este proceso lo vamos a ver, o se los quiero mostrar a través de esta animación, que de alguna manera nos va a permitir ver un poquito más real, a pesar de que es una animación, pero nos va a permitir imaginarnos un poco más cómo sucede este proceso de empaquetamiento. Entonces, en esta animación veremos de qué manera se empaqueta nuestro DNA, de forma que llega a caber dentro del núcleo celular. Cuando 8 subunidades de proteína histona se unen a la molécula de DNA. El proceso empieza con el ensamblaje del nucleosoma que se forma cuando 8 subunidades de proteína histona se unen a la molécula de DNA. La combinación de bucles de DNA compactados y de proteínas se llama nucleosoma. Unos sobre otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas apilados conocida como cromatina. Y estos se amontonan unos sobre otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas apilados conocida como cromatina. muy bien, entonces con esta parte terminamos lo que se refiere al tema de empaquetamiento del ADN. Ahora vamos a ver un tema muy interesante que se refiere a la replicación o síntesis del ADN. Entonces es muy importante que ustedes sepan no solamente cómo suceden estos procesos, los detalles de cómo suceden estos procesos, sino la finalidad de cada uno de estos mecanismos súper complejos que tiene la célula. Entonces vamos a empezar a ver la replicación y yo creo que de pronto alcanzamos a ver algo de recombinación para que se puedan evaluar entonces estos temas dentro del parcial.